gracias por vuestra asistencia, porque es un tema que Jesús y yo queríamos dar, teníamos muchas ganas, dado que actualmente estamos dentro de una corriente cada vez más en que se está perdiendo el valor a las humanidades, a la filosofía, en conocer el pasado. Parece que hay que vivir en un presente constante y continuo, ¿no? También es verdad que cada vez hay más autores, escritores, que están luchando por rescatar esa búsqueda. ¿Qué significa el pasado? Si realmente nos va a servir para algo o no. Entonces, ese era un poco el enfoque, lo que queremos transmitir. También aclarar que no lo vamos a hacer desde un punto de vista estrictamente científico, histórico, para eso hay muchos otros temas, sino, como sabéis, Nueva Crocus es una escuela de filosofía a la manera clásica. Entonces queremos darlo desde el punto de vista filosófico, como es lógico. ¿Qué nos sirve? ¿Qué nos puede servir la historia? ¿Qué nos puede servir el pasado? Si realmente nos va a servir para nuestra vida o no. Y también aclarar desde ya que no queremos dar verdades absolutas. Esto es un gran juego. Y lo que vamos a ver son las reglas del juego para abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y acercarnos a este misterio. Porque tanto historia como el tiempo son un gran misterio. Entonces, la idea es dar pinceladas de herramientas y que todos hoy de aquí podamos salir con la mente y el corazón más abiertos. Para ello, empezaremos por definir qué es historia, como es lógico, ¿no? El pasado está relacionado con historia. Normalmente historia la asociamos a la asignatura que hemos tenido en el instituto o en el colegio, ¿no? Y en función del profesor que hayamos tenido, puede que nos guste o no nos guste, ¿cierto? Y nos han enseñado que la historia es solamente la recopilación de datos, de fechas, de acontecimientos que ha hecho el ser humano, pero sin saber ni para qué ni con qué intención. Ya está. Y eso es lo que tenemos que estudiar. Claro, a este nivel hasta qué punto nos sirve, porque nos dicen, a mí que me sirve a mi vida, hoy en día con mi dinámica, mis problemas, cómo se organizaban políticamente o socialmente los reinos taifas aquí en la península ibérica. O por qué con la historia de Portugal, para los que no sabéis de portugués, entonces aprovecho, ¿no? ¿Por qué en la historia de Portugal tengo que saber que el rey Don Dinis se casó con Isabel de Aragón? ¿Eso a mí me sirve para aprender y mejorar mi vida? No. Entonces, realmente historia es solo eso. Historia es la memoria de la humanidad, del ser humano, tanto a nivel individual como colectivo. Es poder contestar a las tres grandes preguntas que siempre se ha hecho el ser humano a lo largo de tantos milenios. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Eso es historia. Es saber rescatar la esencia. ¿De dónde venimos? Todos venimos de algún sitio. Evolucionamos. No me voy a meter en tu parte, que ya eso lo va a hablar Jesús. ¿Así? Suponemos, ¿no? Entonces, realmente, historia es eso. O sea, recordar que es esa memoria. Lo vamos a tocar a nivel colectivo, pero lógicamente a nivel individual de cada uno también es importante. Pinceladas que vamos a dar. Se considera Heródoto, se considera el padre de la historia, el primer historiador, porque fue el que empezó a registrar los datos a nivel cronológico. Pero el mundo es inmensamente grande. Puede que en la cuenca del Mediterráneo Heródoto sea ese personaje importante, pero considerar que él es el padre de la historia, ¿y entonces qué pasó en Egipto, en China, en India? Civilizaciones tan antiguas que quiere decir que antes de Heródoto no había gente que se preguntaba por su pasado, no había gente que decía ¿de dónde vengo? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? Por supuesto. ¿Qué pasa? Que eso son ya las reglas del juego. Tenemos una forma de ver la historia, que es a nivel cronológico, a nivel de registrar datos. Es nuestra civilización, lo concebimos así, no es que sea malo, pero no todas las civilizaciones han dado como historia el tener que registrar en que tal siglo, tal año se empezó una guerra, se casó alguien, se unió tal país. No. En Egipto, por ejemplo, ¿no? No nos han dejado un manual de cómo se han hecho las pirámides.
que se puede considerar historia, ¿no? Dejarnos ahí el manual de instrucciones para saber. Ese registro no es importante. O cuándo lo han hecho. No se sabe cuándo se han construido las pirámides, porque no hay una fecha en tal siglo, tal día, tal arquitecto la ha construido para esto. No. Pero, ¿qué han dejado? Han dejado manuales de convivencia, de ética, de cómo ser mejor ser humano. Manuales de qué es el ser humano, qué es el alma. Cómo tiene que el alma desencarnar y atravesar el difícil periodo de la muerte, que para los egipcios y todas las antiguas civilizaciones es el paso, son las dos caras de una misma moneda, la vida y la muerte. Y eso no es historia. Muchas veces eso consideramos mitología, pero eso es historia porque es la esencia del ser humano. Es de dónde ellos venían, de dónde vienen, son las preguntas esenciales. Pero está expresado de otra forma, pero también es historia. Lo mismo podemos hablar con China, Lao Tse, por ejemplo, con India, que es tan misteriosa y tan fascinante, y por ejemplo, una obra, que lo va a hablar Jesús también, pero va Gita, un libro, podríamos decir, no es historia. No contestan a preguntas del ser humano. Los que hacéis y hemos hecho el curso de filosofía sabéis cómo muchas de nuestras preguntas actualmente que el ser humano se hace están ahí expresadas. Eso también es historia. En América precolombina, normalmente nos olvidamos del otro lado del océano, ¿no? Lo mismo. ¿Por qué han hecho las pirámides? ¿Por qué construyeron unas pirámides que desde lo alto daba la sensación, si tenías que bajar, que ibas a caer al abismo, dado que los escalones son tan inclinados? ¿O por qué no nos explican, no nos han dejado cómo lo han hecho para que el primer rayo del equinoccio de primavera haga esa forma que parece la serpiente, Quetzalcóatl, que está encarnando en la tierra? No han dicho la forma, pero sí han dicho el porqué. Era volver el espíritu a encarnar en la materia, la parte espiritual que encarnaba en la tierra. Y, por ejemplo, sí nos han dejado uno de muchos libros, una obra. Sí, no tiene datos históricos, no tiene fechas, pero sí habla de lo que es el ser. Permitidme que coma un poco de agua. Espérate, Jesús, que todavía no te ha tocado. Esto ya... También otros aspectos que son importantes saber, como hablamos de la cronología, algo a tener en cuenta es que la cronología no es igual en todos los sitios. Lo digo porque para acercarnos al pasado tenemos eso, que abrir la mente y ver los diferentes aspectos que hay. La cronología en nuestra civilización occidental, estamos en el año 2018, porque se cuenta el inicio del nacimiento de Jesús. No tú. ¿Cierto? Conserva eso. Pero en China, ¿cuántos miles de años tiene su historia? En India, que ya hablan de fechas que son increíbles y alucinantes. O sea, hay que tener mucho en cuenta en eso, porque a veces vemos algo del pasado que nos podremos creer los mejores, o alguien, o otra civilización más primitiva, más básica, pero también hay que tener en cuenta que los años, los calendarios, calendario lunar, calendario solar, la medida de tiempo en Egipto, no sabemos lo que era. Entonces todo eso lo que nos tiene que dar es una sana humildad para acercarnos con un respeto e intentar comprender el que hay. Otra de las ideas es la mentalidad. ¿Qué quiere decir la mentalidad? Como decía ayer el director del Centro Ideal, de Antonio, que fue a la tele a hacer la entrevista de la charla, hablaba del paradigma. Es verdad, todos tenemos, cada civilización tiene un paradigma, estamos inmersos en una mentalidad. En Almería, siglo XXI, al día de hoy, tenemos una mentalidad. En Portugal, siglo XXI, es otra mentalidad. Edad Media, Renacimiento, por supuesto. Cada época tiene una mentalidad. No hay ningún mal en ello. Ahora, sí que tenemos que tener en cuenta que son como unas gafas de sol, de colores, y que cuando queramos mirar al pasado para intentar aprender de él, no vayamos con esas gafas puestas juzgando tal como lo hacemos hoy. Un ejemplo, por ejemplo, el tema de la esclavitud, que siempre se ha tocado a lo largo de toda la historia y siempre se toca a nivel histórico de la misma forma, lineal. Un esclavo en Roma
era de las familias más ricas, vivía con esa familia, era parte de la familia, era instruido además, los señores encargaban la educación de sus hijos, que iban a ser los futuros senadores, futuros generales, la gente que iba a dirigir un imperio, eran educados por esclavos. Esa concepción no es la misma que el esclavo que se cogía de África para llevar a América, ¿cierto? Entonces, no podemos poner todo en la misma bandeja al mismo nivel. Hay que saber en cada momento qué querían decir y qué hacían con ello. Y si eso es bueno, cogerlo. Y si no es bueno, aprender de ese error y no volver a cometerlo. También, otra cosa que nos enseñan, y creo que el problema de que no nos guste la historia, es que es algo pasivo. La historia la han hecho otros. Quien manda, quien gobierna, unos grandes, unos señores, unos locos a veces, pero yo no pinto nada. El mundo está como está y por desgracia no me hace nada. ¿Por qué? Porque la historia es la historia, un ente ahí separado y yo no tengo nada que ver. No. Si la historia es la memoria del ser humano y de la humanidad, todos tenemos algo que ver. ¿O es que Cristóbal Colón habría llegado a América si no hubiese habido gente que construyó naves específicas preparadas para cruzar un océano? Que aunque se diga que no sabía si sabía mínimamente, o sea, que hubo gente, pero esa gente no está registrada. ¿Qué? Hizo historia, porque construyeron esas naves. O las catedrales. Siempre dice, ¿quién hizo la catedral de Sargent? ¿Quién hizo la catedral de Colonia? No hay nombres registrados. Pero esos seres humanos sabían que estaban haciendo algo para la eternidad, para el futuro. Que sabían que no iban a ver terminar la catedral, pero que eso era algo importante. Y por eso ponían lo que era mejor de ellos mismos en ella. Entonces la historia, si somos todos, todos podemos aprender del pasado y todos podemos cambiar el presente y definir el futuro. Porque no son de unos pocos entes desconocidos. Es toda la humanidad, somos todos nosotros. Y antes de pasarte, todas estas ideas de historia lógicamente están relacionadas con filosofía de la historia, que es lo mismo, es la filosofía de la historia, además lo tocamos en el curso, porque es esto, es ver todos estos elementos, es ver qué ha hecho el ser humano, cuáles han sido los valores y poder aprender de ello, coger todas las enseñanzas de la humanidad y decir, ¿me sirve? No me sirve. Lo que me sirve lo cojo para transformarme y mejorarme, y lo que no, ahí está. Aprender de ello y no volver a repetir. Si olvidamos la memoria, no sabemos quiénes somos, ¿cierto? Entonces podemos volver a cometer los mismos errores. Y bueno, te dejo paso por ahora. Cosilla, Yo creo que es principal. Bueno, yo creo que la exposición de Filipa abre el campo abiertamente, ¿no? Mucho, y ya la historia se convierte en algo mucho más vivo, mucho más dinámico. Yo me voy a centrar en dos cosas fundamentalmente. En una, que ya lo ha anticipado Filipa, y cómo se cuenta la historia, y otra es cómo percibimos el devenir del tiempo, ¿no? Cómo percibimos la historia del tiempo, el devenir. ¿Cómo se cuenta? Creo que Filipa lo anticipa muy bien, ¿no? Es decir, cronología, datos, tal, pero no todos los pueblos de la humanidad han entendido así la historia. ¿Por qué? Porque para muchos, y os voy a poner dos ejemplos, lo que importaba era el mensaje moral que había detrás de eso. O sea, la cronología, el cuándo, el cómo, no tenía especial relevancia. Importaba qué memoria o qué herencia podíamos dejar para lo que había detrás. Un ejemplo de eso, Filipa ha puesto ahí esa imagen del Bhagavad Gita, el Mahabharata, ¿no? El Mahabharata es la Gran Guerra. Mahabharata es una obra alucinante, considerada como mítica, pero hay muchos datos aparte de lo que es
la historia, el cuento, ¿no? Lo que aparece como un cuento, como un mito. Pero resulta que es que hay muchos datos astronómicos, cosmogónicos, que muchos historiadores se han dedicado a estudiar, porque en base a la posición de las estrellas que ellos describen, más o menos podemos intuir cuál es el momento histórico. Por lo tanto, lo que dejan son pistas, es otra manera de contar la historia. En el caso de la... Bueno, y no he dicho, el Majábharata antes se contaba de forma oral, después se dejó por escrito. Algo muy parecido que nos pasa con la Ilíada de Homero. Era algo oral, después se deja por escrito, y esa Ilíada de Homero, donde se describe esa guerra de Troya, hasta que nuestro querido Schliemann no descubre Troya, la Ilíada era un mito. Pero ya cuando se descubre la ciudad de Troya, que no se descubrió una, sino varias ciudades estratificadas en el mismo sitio, entonces el mito se convierte en historia, o tiene una base histórica. Por lo tanto, me recordaba a una peli que no vi hace mucho, que decía: la historia se convirtió en leyenda y la leyenda se convirtió en mito. Es decir, los mitos, o cómo los pueblos de la humanidad expresan, a veces a través de mitos, tal vez encierran una clave histórica fundamental, pero no por lo que ocurrió en el pasado, sino porque tal vez lo que vivimos te puede ayudar ahora, aquí y ahora. Yo creo que eso es algo realmente interesante. Y fijaros, he traído una entrevista que le hacían a Joseph Campbell. ¿Conocéis a Joseph Campbell? Un mitólogo, humanista, magnífico, americano. Y en una entrevista le hacían una... Os lo voy a leer porque es muy, muy curioso. Es cortito, voy a omitir algunas cosas, pero para que veáis qué valor tiene esto del mito. Para que cambiemos también nuestra perspectiva del pasado y cómo nos llega el pasado. Le pregunta a Joseph Campbell, este entrevistador: ¿entonces podemos vivir sin mitos? Y Joseph Campbell le responde: el individuo tiene que encontrar un aspecto del mito que se relacione con su propia vida. El mito básicamente tiene 4 funciones. La primera es la función mística. El mito abre el mundo hacia la dimensión del misterio, hacia la conciencia del misterio que subyace bajo todas las formas. La segunda dimensión, como lógica, la dimensión de la que se ocupa de la ciencia, mostrándole cuál es la forma del universo, pero mostrándoselo de tal manera que el misterio otra vez sale a la superficie. Hoy día tendemos a pensar que los científicos tienen todas las respuestas, pero los grandes científicos, ellos mismos dicen: no tenemos todas las respuestas, solo decimos cómo algo funciona. Y él dice: ¿pero qué es esto? Encendemos un fósforo. ¿Qué es el fuego? Puede hablarme de la oxidación, pero eso no me dice nada. La tercera función, que es la sociológica, el apoyo y validación de cierto orden social. Aquí los mitos varían tremendamente de un lugar a otro. Depende de donde usted esté, así se contará de una manera o de otra. Es la función sociológica, y aquí entramos en materia, es la función sociológica del mito lo que asumió la dirección de nuestro mundo y que ahora está desactualizada. Y le pregunta al entrevistador, y con esto acabo: ¿qué entiendes por eso? ¿No? Por esa función sociológica. Y Campbell dice: las leyes éticas, las leyes de la vida, cómo deberían ser en una sociedad ideal. No obstante, existe una cuarta función del mito, aquella que diría yo con la que todas las personas de hoy deberían intentar relacionarse, y es la función pedagógica. Cómo vivir una vida humana bajo cualquier circunstancia. Los mitos pueden enseñarte eso. Maravilloso. Sí, maravilloso en el sentido de que vemos cómo él aquí se está refiriendo al mito, pero creo que la historia también puede cobrar esa vida. Una vida maravillosa, o sea, una vida de tal manera que es una pedagogía. Una manera en la cual nos enseñan cómo el hombre puede enfrentar cualquier situación. Cómo el ser humano se ha enfrentado a 1000 situaciones. Maravillosas, algunas difíciles, otras mejores. Pero siempre la hemos podido vivir y sacar una enseñanza útil. Ahora, como nos anticipaba Filipa. Ahora es el momento. Por eso tiene ese sentido estudiar la historia. El cómo, ¿vale? ¿Cómo se cuenta la historia? De muchas formas. Ahora, ¿cómo percibimos ese devenir del tiempo? Aquí es cuando entraba la diapositiva. Esto creo que es una
Es algo muy interesante porque aquí nos encontramos varias ideas al respecto. Esta historia lineal, que de alguna manera es una herencia del siglo XIX, donde empieza a surgir la idea del progreso, ¿vale? El progreso es una concepción moderna, porque medimos el progreso en base a ¿qué? A la productividad, a la tecnología, en base a cosas tangibles, ¿no? Y así medimos el progreso. Hagamos un juego. Vamos a hacer un juego. ¿Cómo imagináis el futuro? Yo esto le he a todo el mundo se lo pregunta. Hombre, tendremos unos móviles que serán una lámina de cristal que haremos así y aparecerán luces, ¿no? Cosas ya en las pantallas, la nube será brutal, tendremos micrófono instalado aquí de tal manera que hagamos así y descolgamos. cosas así, ¿no? Es decir, algo de la tecnología, pero ya la nube será, qué sé, más nube todavía, la doble nube. En realidad, ¿qué estamos haciendo? En nuestro momento actual lo proyectamos hacia ese progreso, ¿no? Yo me crié en los años 80. En los años 80 a mí me contaban que en el futuro tendríamos naves espaciales, que en la Luna tendríamos una base estupenda y la gente ya viviría, habría urbanizaciones, habría un resort, habría un spa en la Luna con vista a la Tierra. Eso de viajar por el espacio sería algo súper normal, ¿no? O sea, sin embargo, yo ahora que estamos ya, lo que nos hemos criado en eso, era lo que nos vendían, es decir, era como veíamos el futuro. Sin embargo, nuestro devenir nos cuenta que la cosa, ¿quién se acuerda ahora de la base de la Luna? No sé, eso o sea, lo vemos como improbable, ¿no? Es decir, las cosas cambian. Vayamos más atrás. ¿Cómo se imaginaría el futuro una persona del siglo XII, donde estaban construyendo las catedrales? Las catedrales vivían 200 metros en el futuro, ¿no? O sea, rasgarían el cielo, o sea, templos, pero ya increíbles, ¿no? Y un romano, ¿cómo se imaginaría que los coches del futuro? Pues un carro tirado por 100 caballos, 200 caballos, ¿no? O sea, imagináis, o sea, esa es la perspectiva histórica en base a la tecnología, ¿no? Bueno, pues os voy a hacer un juego con imágenes. ¿Cómo se percibiría? Imaginaos que nuestra civilización desaparece, ¿sí? Y se encuentran obras de arte. Si aplicamos esa lógica lineal, pues el pasado sería esto. Esto sería la prehistoria. O sea, os voy a poner una imagen de cómo sería según la secuencia lineal, ¿sí? Las formas irían mejorando. Bueno, poco a poco ya se advierte una forma humana, ¿vale? Irían mejorando poco a poco, ¿vale? Eso sería una perspectiva lineal. Vale, voy pasando rápido, porque si no, he puesto la línea. Las formas se van mejorando, es decir, cada vez más un progreso tecnológico, ¿sí? Sin embargo, ahí la ponemos de DVD. Sin embargo, la historia nos demuestra que el orden es distinto, ¿no? Tenemos la prehistoria, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, Edad Media. ¿Cómo han cambiado las formas, no? Después de esa Edad Media, Renacimiento y la actualidad. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿dónde ha quedado la evolución lineal? Quiere decir que tal vez el devenir del tiempo sea distinto, ¿no? Es gráfico, ¿verdad? Esto del arte es gráfico. Ojo, no es una crítica. Es que probablemente la historia no sea lineal.
aquí tendremos que recuperar otra idea clásica que está volviendo a estar patente, que es que la evolución o ese devenir del tiempo es cíclico. Pero cíclico no porque... Es decir, esa ciclicidad es porque cumple una ley de la naturaleza. Es decir, no es algo, no es una teoría, sino que es una teoría basada en que la naturaleza, el devenir del hombre, cumple las leyes de la naturaleza. Y la naturaleza funciona en base a ciclos. Y eso lo vemos todos los años. 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Y otra vez el ciclo: primavera, verano, otoño, invierno. Pero un ciclo no es igual a otro. Una primavera no es igual a otra. Hay una primavera que son más frías, otras más cálidas, hay veranos que son más calurosos, otros más llevaderos, ¿no? Nunca hay un verano igual. El verano pasado hacía tanto calor. Eso es muy típico aquí, no me digáis. Y siempre pasamos calor, pero es llevadero, ¿no? El hombre que lo vive es distinto. ¿Qué nos cuentan los clásicos? Bueno, los indios de la India, que tienen muchos milenios de historia, ya no empezaron a hablar de esos ciclos, empezaron a hablar de los yugas. Sí, yuga es una palabra que quiere decir eslabón, precisamente, eslabón. Y esa forma de la que ellos entendían la historia en base a esos ciclos son eslabones que, conforme se van cerrando, son ciclos que van engarzándose uno a otro, formando ciclos y otra vez un volver a esos yugas, ¿sí? Esos ciclos ellos lo cuantificaron, decían cuál era su progresión. No me voy a meter en este tema porque podríamos dar una conferencia nada más que la concepción de los yugas en la India. Pero sí os voy a poner un detalle para que os fijéis que esto que decían los yugas, pero esto que decían los indios de los yugas, no los yugas de los indios, no los indios, no es algo que ha pasado desapercibido. Un señor que se llama Paul Steinhardt, Paul Steinhardt, un físico de la Universidad de Princeton, de la Universidad de Princeton. Este señor, que es un físico, desarrolló toda una teoría sobre la creación del universo, se puso en contacto con distintas civilizaciones a ver qué decían respecto al universo. Le llamó mucho la atención el tema de los ciclos históricos de la India. Y como los indios dan una cuantificación a cada yuga, porque no todos los yugas son iguales, hay distintas clases de yugas, él hizo esa progresión numérica, ¿sí? Y lo que le sorprendió, y además lo dice en una entrevista con Eduardo Musset, le sorprendió de cómo, si él hacía ese cálculo numérico, la cifra que manejaban los indios son cifras de años muy similares a lo que maneja la ciencia actual en base a la creación del universo. Y le queda así, vale. Por lo tanto, esto de los yugas no es... Claro, él se pregunta y dice, ¿cómo lo sabía? Es raro, ¿no? Es curioso. Es curioso. Por lo tanto, ya tenemos como algo que nos empieza a decir que esto de los ciclos ya estaba estudiado y estaba de alguna manera constatado. Y lo podemos constatar con estas cosas. Otra idea. ¿Cuándo también nos hablan de los ciclos en Roma? En Roma nos decían que el devenir de la historia era como... Ponían el ejemplo, era como una rueda de un carro, ¿sí? Donde esa rueda de carro va pasando por la tierra y el surco que va dejando son las huellas de la historia que nosotros podemos observar. Pero, en base a esa ciclicidad que hablábamos, decía, qué curioso que un punto de la rueda, pasado un tiempo, volverá a tocar de nuevo la tierra, pero más adelante, ¿sí? ¿Lo imagináis? Y ese surco que se va quedando, pero de buena primera vuelve a tocar el mismo punto sobre la tierra. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir un ciclo. Pitágoras y Platón nos volverían a hablar eso, uniendo esas dos formas de expresarlo como una espiral inclinada, ¿sí? Más o menos se ve, porque esto quita poco. ¿Vale? Entonces, en esa espiral inclinada nos dice, imaginaos un momento histórico A. Y en ese devenir resulta que nos encontramos con otro momento histórico B, que a lo mejor son periodos a veces de decadencia, y hay un momento histórico C que coincide en algo, ¿no? Más o menos algo similar, pero son alturas distintas, ¿no? Y a veces eso nos lo encontramos en determinados momentos de la historia, como pasan acontecimientos en escenarios completamente distintos, pero parece que se viven cosas parecidas.
Ahora voy a hacer otro juego. Os voy a leer un texto y os voy a contar una historia. Y me tenéis que decir cuándo pasó. Es un juego, ¿vale? ¿A quién hablaré hoy? Los corazones son violentos. Cada uno quita el bien de su hermano. El hombre que te pone furioso por su maldad hace gracia a todo el mundo, por baja que sea su infamia. El pillo se ha convertido en hombre de confianza. El hermano con el que vivía se ha hecho un enemigo. El malestar reina entre la gente de las ciudades. Las palabras son como fuego para el corazón y no se puede soportar lo que alguna boca dice. El país, aunque empequeñecido, sin embargo sus jefes son cada vez más numerosos. ¿Os veis reflejado en esto? O sea, ¿cuándo creéis que se escribió esto? ¿Hace 2 días o hace tiempo? ¿Sabéis cuándo se...? Os saco del incógnito. ¿Sabéis cuándo se escribió? Siglo XVIII. ¿Eh? Dicen siglo XVIII. ¿Sí? Yo creo que sí que era tiempo, pero Vale, ya. sí, ¿cuánto tiempo? Siglo XVIII, genial. ¿Quién se moja? Yo no sé, pero no sé. No, tú te calles, tú también. A ver, ¿quién se moja? ¿Quién se moja? Artículo de Pérez Reverte de la columna. La decadencia de Roma, puede ser. ¿Eh? ¿Decadencia de Roma o...? Una decadencia, pero no de Roma. Se escribió en Egipto. Son las profecías de Nefertiti, hace 4.000 años, en un periodo intermedio, que son las conocidas, los periodos intermedios como la Edad Media, que vivió Egipto durante sus 4.000 años de historia. ¿Sí? Lo podríamos publicar como un artículo. ¿Verdad? Ahora voy a contar una historia. Resulta que los jóvenes se ponían pantalones pegados. Es más, se puso de moda el rajarlos y deshilacharlos y ponerse chaquetas de piel. Y se juntaban en las plazas, escuchaban música histriónica, se ponían a bailar incluso de forma histérica. Y se puso de moda el beber en esas plazas hasta el largo de la noche, grandes concentraciones de gente, ocasionando el molestar a los ciudadanos, y los ciudadanos no entendían muy bien qué pasaba. De hecho, cuando se les preguntaba que qué pasaba, es que ellos estaban en contra del Estado, estaban en contra de la sociedad. Es más, le importaba un pimiento la política y todo lo que pasaba, se lo querían pasar bien, era su manera de protestar. ¿Cuándo pasó esto? El sábado pasado. Eso pasó el sábado pasado. Eso pasó que prohibieron el botellón. Esto pasó en el siglo IV después de Cristo, en el año 480 y algo. Lo recoge Ammiano Marcelino, un historiador romano, ¿vale? En plena decadencia de Roma. Es decir, el botellón no es nada. Y los pantalones rotos tampoco. Lo de los pantalones pegados es muy curioso porque fue una moda que se puso porque eran los pantalones que llevaban los enfermeros de la legión. Y se puso de moda. Pero se puso de moda además rajarlos. Los pantalones se llamaban bracae y cuando se rajaban se llamaban racae. Y eso de la chaqueta de piel, curioso. Y lo de la chaqueta de piel era la indumenta pelium, que se puso de moda porque los bárbaros vestían con pieles. Y entonces, una chupa. Y entonces, una chupa. La indumenta pelium, la indumenta de piel. Y eso era extraño, porque en Roma nunca. Pero se puso de moda. Y los jóvenes, como iban en contra del Estado, porque el Estado era una porquería, y estaban en decadencia, había una gran incertidumbre de qué iba a pasar. Si vivimos cosas que no son nada nuevas. No es nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Los escenarios cambian, pero las inquietudes del ser humano son básicamente lo mismo. Por eso es tan importante saber qué pasó y sobre todo por qué pasó. Que eso yo creo que es el núcleo de la filosofía de la historia. Porque que te cuenten las cosas así, dices tú, bueno, si lo podría vivir yo cuando tenía 20 y pocos años, ¿no? Ya tengo 41.
lo vivimos, o sea, algunos lo vivimos. Y probablemente tenían las mismas inquietudes que esos jóvenes. Y probablemente muchos jóvenes de ahora tengan las mismas inquietudes de los jóvenes del año 400. No hay nada nuevo bajo eso. Yo creo que esta teoría de los ciclos es muy interesante en ese devenir del tiempo para que entendamos que lo que estamos viviendo probablemente lo viviríamos de otra manera si conociésemos los motores de la historia. Si conociésemos cuáles han sido aquellos elementos que han impulsado al ser humano a llevar determinadas acciones. Y así nos tropezaríamos varias veces con la misma piedra, ¿no? Pero resulta que el olvido es algo terrible. Y resulta que el olvido de la humanidad, como decía Felipa, es algo terrible, porque en ese progreso lineal de la historia no hemos olvidado de lo fundamental, el hombre. O sea, todo está desprovisto de un qué humano. Nos preocupamos más de la tecnología, de cómo se hizo, de qué pasó, del cotidiano, ¿no? Pero ¿qué movía al ser humano? ¿Qué movió a un conjunto de seres humanos precisamente a construir algo y que nos llegue? ¿Cuál era la idea que había detrás de todo eso? Porque detrás de todo eso había una idea, había un lenguaje. Y si nos ponemos en cómo se pensaba en aquella época, no mirarlo desde nuestra perspectiva, es decir, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en el pasado? Pobres infelices, no tenían ni idea de lo que tenemos, no tenían ordenadores. Pero, ¿por qué no medimos todo en base a la tecnología y la moral? Porque lo que hemos leído en Nefertiti, si algo nos pone en alerta, es que había una decadencia moral. Al igual que pasaba en Roma, ¿no? Amiano Marcelino estaba muy preocupado por lo que pasaba, porque había una decadencia del Estado, de lo que era, más fijaros, ¿no? Roma era, creo que la primera globalización, ¿sí? Porque hasta ese momento el mundo, o sea, cada parcela del mundo había estado en su país, ahí chiquitito, pero Roma unió todo el Mediterráneo, en el momento histórico eso era algo, la bomba. O sea, que una persona de África, del norte de África, compartiera la misma idea que una persona que vivía en Bretaña, ¿vale? Eso pasó, y esa idea del mundo global no es nueva. Sí, ahora tenemos una mayor todavía, pero de alguna manera es la antesala, es decir, vivimos momentos en los cuales tenemos o podemos tener una idea de la humanidad global, podemos compartir una idea común, o esa idea tan maravillosa que existía en Roma, que era un ciudadano del mundo. O sea, no importaba dónde habían nacido, éramos una humanidad, éramos romanos, ¿no? Porque había una idea del individuo, una idea de la sociedad, se compartían valores que precisamente cuando decaen es cuando decae la civilización, ¿no? Pero yo creo que esto es muy interesante, yo creo que nos ayuda a cambiar la óptica de cómo podemos estudiar o cómo podemos acercarnos y desentrañar la historia, ¿eh? Y le voy a dar paso a Felipa porque ella tiene otros más ejemplos. Bueno, en relación a lo que... Es lo que acababa de hablar Jesús, pero... Pasa. Y es en relación a eso, y seguimos un poco con Roma, pero para no perder la esencia, como ha dicho Jesús, de quiénes somos, de qué es el ser humano, muchas veces, dado que la historia, dado que lo que conocemos y lo que podemos ver del pasado es un puzzle muy incompleto, de unos millones de piezas y tenemos como 100 piezas, entonces es imposible hacer todo el puzzle. Es muy interesante aprender a ver lo que muchas veces llamamos la intrahistoria. El ser humano, como hemos visto en todos los ejemplos que hemos visto, en todo lo que ha hablado Jesús, todas las civilizaciones, ha tenido esa preocupación de trasladar, de ir pasando independientemente de la época en que estaba, la sabiduría, la enseñanza, quiénes somos. Y eso realmente no se ha perdido todo. Bueno, podemos leer a Platón.
y eso eran manuscritos hechos a mano en el siglo V en Grecia. ¿Cómo se ha conseguido preservar? Gracias a esto, ¿no? Podemos mantener el Bhagavad Gita, el Mahabharata, que era oral. Cuando pasó a escrito hubo gente que siguió haciendo copias, sino hoy en día sería un misterio. Entonces, eso da intrahistoria. Hemos traído dos ejemplos. Bueno, antes lo explico así. Para que veamos, muchas veces lo que nosotros conocemos es esto. Son esas pequeñas piezas. Pero realmente está la parte oculta. Entonces, todo lo que hemos visto en la historia, todo lo que podemos estudiar, tiene una causa, que es lo interesante para recordar quiénes somos y de dónde venimos, es atrevernos a ver esa causa. Y traía el ejemplo, vuelvo atrás, de Roma, porque claro, ¿qué se hizo históricamente? Que en el año 476 cae el Imperio Romano a mano de los pueblos bárbaros que ya entran en Roma. ¿Qué pasa? Y, o sea, parece que estábamos así y al día siguiente plena Edad Media, ¿no? Porque históricamente lo que se dice, ¿vale? La Edad Media entra al día siguiente del 476. Así que, no. Hemos visto que lo que ha leído Jesús es del 480 y algo. O sea, todo tiene un proceso. Todo lógicamente no se hace de un día al otro. Y entonces, digo esto ¿por qué? Porque se considera que el fin de la Edad Media es en 1415, caída del Imperio Romano del Oriente a mano del Imperio Otomano, descubrimiento de América, también aquí termina la Reconquista en España. Todo eso da el origen al famoso Renacimiento, así también, de la nada, ¿vale? Vuelve a aparecer, o sea, de pronto sale algo por ahí, fantástico, con el gótico, con catedral, con todo. O sea, de paso de la Edad Media, del oscurantismo que se nos enseña, que la Edad Media es algo negativo, superstición, todo la inseguridad social, la gente no viaja, al famoso y grande Renacimiento con las escuelas neoplatónicas y todas esas estatuas y esculturas que hemos visto en Italia. Así. No. Siempre ha habido seres humanos que han luchado por... Es esa intrahistoria. Que han luchado por mantener la enseñanza. Aquí tenemos a Benedicto de Nursia, que va a fundar la orden benedictina en plena Edad Media, en pleno la parte más dura, ¿vale? Cuando fue recién caída Roma, donde todo desaparece. Roma, como ha dicho Jesús, era ese imperio, esa globalización, esa estructura, ese orden, todas las leyes y las leyes actuales, o sea, la base del derecho que tenemos, por ejemplo, es el romano. Muchas carreteras y caminos, aunque ahora estén asfaltados, han sido romanos, ¿vale? O sea, todo eso se mantiene. Quedaron los restos, pero se había perdido la unidad. Pero hay seres que van a luchar por eso. Boecio, otro gran filósofo en plena Edad Media, que a veces podemos creer, ¿hubo filósofos hablando de filosofía en Edad Media? Sí, y muy interesante. Pero que se supieron adaptar al tiempo. ¿Con el objetivo de qué? De pasar el fuego, de pasar la enseñanza a un momento mejor. Los cátaros, otro gran ejemplo que no sabemos, un gran misterio, ¿quiénes fueron los cátaros? No sabemos casi nada de ellos, pero también una orden bastante misteriosa que luchó por transmitir esa enseñanza. Y ello da lugar a la escuela neoplatónica, da lugar a que esas ideas en un momento más propicio volviesen a nacer y que todo el mundo o ya más gente pudiese alcanzarlas. A Giordano Bruno, otro gran ejemplo. Entonces, es importante entender todo esto, son las piezas, son las herramientas para poder jugar, para poder aprender en realidad. Es ver que no es solo una foto, ver que no es solo un hecho en sí, que es todo lo que hay alrededor para que podamos aprender de ello. Otro ejemplo, los templarios. Los templarios los conocemos como una orden militar que se destinaba a proteger los caminos de los peregrinos que iban a Jerusalén y las cruzadas, y a luchar para defender Jerusalén. Aparece que surge en las cruzadas, siglo XII aproximadamente. Pero sus raíces no las sabemos. Prácticamente no sabemos casi nada de ellos, de los secretos que eran. Pero ellos no nacieron así
como así en el siglo XII. Se basan en toda la filosofía de Oriente Medio desde de los primeros siglos de nuestra era, en la Cábala. Van a Oriente. Se cuenta que cuando van a Oriente, cuando se crean los 9 primeros caballeros, están 9 años, si no me equivoco aproximadamente, desaparecidos, no se sabe gran cosa, y tuvieron contactos con los Hassasins. Sé que Hassassin suena a juego, a videojuego, pero era una orden también mistérica relacionada con el sufismo, también dedicada a proteger a los lugares sagrados, a transmitir la enseñanza. Ellos estuvieron recopilando, no sabemos muy bien, pero justo cuando vuelven, pasaron 9 años, a Europa, de pronto sale el gótico. Y sabéis que el gótico no es una evolución del románico. El gótico apareció hecho, así, tal cual, entero, grandioso y luminoso. Entonces, aquí nos faltan piezas. Esa es la intrahistoria. Ver, aquí hubo seres humanos luchando. Da igual las circunstancias en que estábamos. Da igual, pero hay que transmitir, lo que yo sé, lo que a mí me ha llegado, saber transmitir esa enseñanza al siguiente, al tiempo venidero, para que haya alguien en el futuro que sepa ir todavía más allá. Ese es el objetivo de la filosofía de la historia y creo que es lo que también queríamos conseguir. Luchar por esta idea de que todos somos historia, todos somos parte y que todos depende de nosotros ese pasar la enseñanza hacia el futuro para ir evolucionando en espiral. Sí, a modo de conclusión, porque ya prácticamente Filipa no ha dicho lo que queríamos transmitir en la charla de hoy. A modo de resumen, creo fundamentalmente que todo esto nos ayuda a darnos cuenta que somos en tanto que recordamos. ¿Sí? Y que esto que dice somos en tanto que recordamos es una fórmula matemática, ¿vale? Una fórmula que nos sirve tanto para nuestra vida individual como cuando hablamos de un colectivo. Si lo podemos aplicar en los dos sentidos. Todos tenemos una frase que dice: yo volvería a empezar de nuevo sabiendo lo que sé ahora. Porque si empezara de cero, si me borrara la memoria, probablemente cometería los mismos errores. Probablemente. Por eso somos en tanto que recordamos. Es decir, todo esto nos ayuda a reflexionar a esa idea del karma también, ¿vale? Porque no hay efecto sin causa. Es decir, esa ley del karma, de la ley de causa y efecto, es que todos los efectos que vivimos, todo lo que estamos haciendo ahora, es fruto de nuestras acciones del pasado. Y eso como humanidad también nos ayuda a que todo lo que acontece es como si fuera un uso, ¿vale?, de un collar, y todo a modo de cuenta, ¿vale? Todo se va hilando, todo el acontecimiento histórico se va hilando a manera de cuentas de collar, de tal manera que empezamos a tener una conciencia histórica. Y esa conciencia histórica nos hace que todo se vuelva mucho más vivo, que la historia se convierta en algo vivo y que nosotros seamos dígitos de la historia y que nosotros podamos construir la historia, que somos arquitectos de nuestro propio destino. Y aquí unimos ya no el pasado, sino el presente y el futuro. Porque si no queremos repetir los mismos errores, tenemos que conocerlos, pero tenemos que actuar ahora. Por eso es tan interesante, por eso todo esto lo que tiene es un mensaje detrás, o todo lo que nos llega de todos los grandes filósofos de la historia, es todo eso, que hay mucho más detrás, que nos puede ser muy útil, es una herramienta muy útil, muy necesaria. Y otra cosa, no hagamos de la historia un arma arrojadiza, porque de eso también nos han avisado muchos filósofos de la historia. Walter Benjamin, que es un tío que he descubierto preparándome la conferencia, que lo tengo que estudiar. Este señor, tiene unas tesis de filosofía de la historia que me parecen apasionantes, pero una de las cosas que defendía es que eso de que en la historia hay bueno y malo, ¿vale? O sea, a veces jugamos en la historia, no hay bueno y malo, y llega un momento en el cual los malos vuelven a contar la historia, pasando a ser los buenos, y los que antes eran buenos eran malos, ¿no? Y entonces aquí entramos en una matriz alucinante
repetida y repitiendo los mismos errores, utilizando la historia como un arma arrojadiza, manipulando incluso la propia historia. Y eso es un peligro. Eso quiere decir que no hemos aprendido historia. O sea, utilizar la historia para manipularla, utilizar la historia como un arma para justificarme en mi presente, no. O sea, eso no es la intención de esa función pedagógica de la historia. El gran desafío fundamental creo que está en recoger esas perlas de la humanidad. Esas perlas creo que es la quinta esencia de los acontecimientos, que es lo que llamamos la experiencia. Y esa experiencia, cuando lo asumimos como humanidad, entonces la historia es algo vivo. La historia es algo presente. La historia la construimos todos ahora. Y sobre todo, podremos decir de dónde venimos, quién soy y hacia dónde voy. Borges decía: cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. El momento en que el ser humano sabe para siempre quién es. Y ese es el reto. Saber quiénes somos y saber proyectarnos la vida. Y este cuento se acabó. No sé si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna anécdota histórica que conozcáis, donde podamos establecer esos paralelismos tan interesantes. A ver, primero felicitaros por me ha parecido que habéis dicho cosas interesantes. Y tal vez más dirigido a Filipa como historiadora. Y es que, oyéndonos hablar, me ha dado que pensar, ¿no? El que siempre he creído muy valiente a la gente que estudiaba historia en la facultad. Que hay que ver sin tener ninguna salida, que entendemos por salida, me puedo dedicar a esto en la vida y en la sociedad, pues puedo aportar algo, ¿no? Salvo la de ser profesor, que no está mal, pero bueno, sería algo bonito el poder apoyar algo más, ¿no? Lo que quiero expresar, a ver si lo puedo transmitir, es que de hace pocos años sí que hemos visto un interés cada vez mayor por lo histórico. Lo vemos en la novela histórica, lo vemos en el cine, ¿no? Cosa que a mí al menos me ha agradado ver eso. Y que a lo mejor ese momento en el que los historiadores y la gente que entiende historia pueda tal vez aconsejar a un político no esté tan lejos. Y ese momento propicio, como decías antes, pues estemos acercándonos cada vez un poquito más. Eso espero. Y bueno, entre todos igual lo conseguimos. Sí, porque es un poco lo que está pasando, porque las épocas de cambio, y creo que todos podemos reconocer que estamos en una época difícil de cambio, dan la oportunidad a toda esta gente valiente a decir vamos a buscar otra forma mejor. Y efectivamente cada vez se nota más y cada vez hay profesores. Me encanta un profesor, por ejemplo, catedrático italiano, que se me ha olvidado el nombre por completo, no me acuerdo ahora. Nuccio Ordine, gracias, que habla de esa importancia y cómo, por ejemplo, ha empezado a hacer el ejercicio con sus alumnos de ir leyendo los clásicos para comentar. Y pasado un mes, más o menos, ya la gente que asistía a sus clases no eran solo sus alumnos, eran sus compañeros y amigos y gente que no iba a la universidad, por querer escuchar eso, o sea, quién fue Aquiles, qué pasó, cómo puede tener algo que ver con mi vida humana, ¿no? En mi vida actual. Entonces, sí creo que la parte buena de la época en que estamos es eso, que cada vez hay más que se está luchando por buscar formas diferentes a mejorar y a rescatar las humanidades, la historia en este caso, y la filosofía, por supuesto. ¿Hay alguien más que quiera hacer otra? Porque tengo otra. Yo quería agradecerle a los dos
dos cosas que habéis transmitido muy bien, o por lo menos yo las he percibido así. Una, la esperanza. Porque cuando uno lee historia, al contrario de lo que se puede creer que eso es depresivo, porque ha habido mucha guerra y tal, tiene esperanza. Y es que la humanidad se ha enfrentado tantas veces a tantos momentos difíciles, tan parecidos a los que estamos viviendo, y ha salido de ellos, que es posible. Y lo segundo, ya que eso es posible, me ha encantado que también transmitáis la necesidad de implicarnos en la historia. Es decir, muchas veces por cansancio nos dejamos que nos vivan la vida. No es que no la vivimos, nos la viven. Nos dicen cómo pensar, cómo comer, cómo vestir, cómo dormir y cómo tal. Entonces dejamos que nos cuenten historias que habéis explicado muy bien cómo las han manipulado y eso, pero es agradeceros que nos despertéis de nuevo la conciencia de que tenemos que ser activos en la historia, porque somos nosotros quienes construimos el futuro, pero desde el presente. No hay que esperar a que sea perfecto, desde ahora. Entonces os agradezco mucho eso, que lo habéis dejado muy claro y creo que es un juego de esperanza. No he terminado. A ver, yo lo que creo es que nosotros cometemos un error continuamente, ¿no? Cada periodo histórico creo que me parece ver que comete el mismo error, que es que piensa que es definitivo. Ya, una vez ya hemos llegado, ya mejor que esto no hay nada, ¿no? Entonces, cuando transcurre un poco de tiempo nos damos cuenta de que hay otra cosa, ¿no? ¿Qué nos podéis decir de esto? Es decir, ¿por qué todavía no nos hemos dado cuenta de que no tenemos la solución definitiva? ¿Por qué repetimos y repetimos este error una y otra vez? Qué buena pregunta. ¿Te lo respondo? Yo creo que el hombre se tiene que liberar de su propia vanidad, fundamentalmente. Me encanta que diga eso porque hasta que no lo lees no te das cuenta de que la verdad. En el siglo XIX, al final del siglo XIX, encarando el XX, los científicos se pensaban que en el siglo XX nos íbamos a aburrir como ostras porque estaba todo descubierto. No había nada que descubrir. Estaba todo descubierto, todo. Pero además, sí, categórico, chicos, o sea, no nos van a descubrir nada, lo tenemos todas las clases. Y, como tú bien dices, ahora, cada vez que escuchas a un científico, lo sabemos todo. Tal vez, creo que a veces los que realmente se ponen en contacto, realmente, pues están los divulgadores y los que realmente entran en contacto con las cosas. Creo que un verdadero hilo a cualquiera, científico, filósofo, artista, cualquier disciplina. Cuando realmente te pones y dices, ¿tú qué sabes de yo? Yo sé lo que sé, pero son más lo que desconozco que lo que sé. Pero cuando el ser humano, y eso es otra cosa que se da en la historia, nos dedicamos a repetir lo que otros han dicho, como ignoramos en la mayoría de las cuestiones porque no nos ponemos en contacto, sino en la superficie, entonces dices, oye, que lo sé, ¿eh? Te lo sé, ni te has molestado en ponerte en contacto, ni te has molestado en saber qué pasa. Entonces cada momento histórico creo que peca de esa vanidad, que como otros lo han pensado por mí, ¿vale? Pues yo me quedo con esa pátina, ¿vale? Y al final lo que hacemos es seguir el pensamiento de moda, sin ponernos realmente en contacto en eso. Pero es un problema, creo que educativo. Fijaros, es un problema de la pedagogía. Creo que por eso Joseph Campbell ahí es tan bueno, ¿no? Es decir, o sea, no olvidemos nunca, la función pedagógica no es niño estudia del libro. La función pedagógica es aprender a pensar, aprender a indagar, aprender a profundizar en las cosas. Mientras eso no lo consigamos, creo que pecaremos de vanidad. Cuando el hombre realmente se pone en contacto con la idea y con el conocimiento, se da cuenta que, o sea, saber, sabemos poco. Tendremos muchos datos, pero saber, sabemos poco. Porque tenemos que vivir lo que pensamos para realmente poder abrirnos nuevas fronteras. Yo creo que eso será, pero creo que has visto como esa labor pedagógica desde Platón, que yo tengo constancia así por escrito, ¿vale? Pero creo que esa labor de la pedagogía es una constante tentativa. O sea, estamos
de nuevo dándole vuelta. Ya Platón nos dice, Pancho, hay que darle esto otra vuelta, es decir, no nos quedemos en la superficie. Es decir, que hay que, ¿vale? Y seguramente si nos vamos a la India, los sabios de la India dicen, que Confucio, hasta la sociedad, ¿no? Todos los grandes han dicho, la pedagogía fundamental, fundamental. Pero pedagogía no es solo para cuando somos niños, la pedagogía es toda la vida. Toda la vida. Que eso también es otro concepto que en nuestro siglo XXI tendríamos que depurar. Isabel, tenías tu pregunta. Yo quiero solamente comentar una cosa que me pareció también muy interesante. También agradecer a la charla, me encanta. La idea que habéis dado de la intrahistoria. Yo creo que si nos enseñaran historia buscando hacia dónde se dirige la humanidad, el problema es que es como nuestra vida, ¿no? Vemos los acontecimientos, como decía Filipa, sueltos, ¿no? El problema es que no nos cuentan que todo lo que vivimos, toda esa trayectoria que la humanidad en conjunto ha tenido, nos lleva hacia algún lugar. Y mirar esos hilos profundos y quienes han estado implicados en ese movimiento de la historia es muy interesante para saber a qué responde todo esto, a dónde nos lleva. Y también explicarnos, como decía María Dolores, cómo puedo implicarme en ese movimiento de la historia. Porque no me puedo quedar en la perspectiva superficial de mi momento, sino recoger el hilo de donde viene y quienes han promovido y han hecho que ese hilo siga circulando, ese collar siga conformándose para recrear, ir conformando el futuro. De verdad que no podemos sentirnos seres ajenos a la historia, no un ente. Y la idea de que la humanidad vamos en conjunto asumiendo una evolución es muy interesante. Yo tengo una preocupación, una inquietud, vamos a decir. Es que si sabemos algo del fondo de la historia es gracias a que los antiguos nos dejaron en piedra información. Y si no es en piedra, fue en papel. Y ahora tenemos una cantidad de información, hasta tutoriales, que podríamos decirles a los hombres del futuro hasta cómo hacíamos las cosas, no les pasaría lo que a nosotros. Pero si algún día ese soporte digital no físico se nos va al garete, me preocupa, es que ya yo tampoco estoy imprimiendo mis cosas y digo, o sea, algún día se me va el disco duro. Eso es conciencia histórica, Pero claro, sí, ojo, pero no se diría de solo algún día, por ejemplo, no sé, se llamaba aquí disquete, ¿no? Sí. Los disquetes, cuando dejaron de usarse, yo hay cosas que no he recuperado porque no me dieron tiempo al cambio de ordenador, al tener y bueno, y lo que hacer, ahí está, o sea, que ya ha pasado realmente. Sí, eso es tener esa conciencia efectivamente de... Pero por lo que hablaba Jesús, es que como creemos que el futuro seguirá, este ordenador ya un poquito gordito, ya no es de último modelo, seguirá siendo cada vez a más, no nos preocupamos en que, ¿y si todo esto se acaba? ¿Qué pasa efectivamente? ¿Cómo leeremos a Platón? Eran dibujitos. Nadie se planteó que los jeroglíficos eran un lenguaje. Hasta que se encontró la piedra Rosetta y Champollion, que fue también muy inspirado, dijo, aquí tiene que haber... Y aparte sabía griego clásico, lo cual le fue muy útil. Entonces por ahí estableció ese alfabeto y lo pudo dar una nueva visión a la humanidad de que eso era un lenguaje, porque ya no había nadie que escribiera jeroglífica. Uno nunca sabe, creo, hasta qué punto van a surgir personas excepcionales en la historia que de nuevo nos van a dar una nueva visión, creo que del ser humano y al final de cuál va a ser su devenir. Y si no, cuando hay que confiar también en lo que dijo Lavaque, porque no hay nada nuevo bajo el sol. En realidad, lo único que hacemos es reescribir las leyes de la naturaleza, incluso las leyes de la física. Las leyes de la física es el ejercicio racional por entender las leyes de la naturaleza que llevan funcionando desde que empezó el cosmos.
Es que tiene tela, ¿eh? Si hemos descubierto la ley de la gravedad, yo creo que llevo funcionando desde hace tiempo, ¿vale? Al igual que la ley de termodinámica y tal, esa es la explicación racional a algo que la naturaleza opera. Creo que a veces pecamos de vanidad. Pecamos de vanidad. Entonces, por eso creo que también hay que tener esa sana tranquilidad. Pero lo que tú dices, tener conciencia histórica. Yo os hago una última cosa. ¿Tenéis un móvil? No. Imaginaros, ¿sí? Vale, un móvil. Hagamos un ejercicio. Imaginaros... No, apagado. Imaginaros que nuestra civilización cae. Desaparece, como desaparecieron los egipcios, ¿sí? Como desapareció Roma. Y dentro de 2000 años se encuentran estos. Sin batería, sin internet, sin red de 3G ni 4G. ¿Qué pensarían de esto? Eran adoradores de los restantes. Porque cada uno tenía uno. Existía, los tenían en sus casas ocupando un lugar, ¿no? Grande y pequeño, porque la tiene varios veces. ¿Vale? Lo tenían en el lugar referencial de su casa, ¿no? Tenían de todos los tamaños, más grandes, más chiquitos, más... Eran adoradores de los... Estaban siempre mirando. Cuando tenían grande era que tenían un estatus social más grande. Fijaos, exactamente, había unos que lo ocupaban todo. O era muy devoto, muy devoto. ¿Veis? ¿No? Si miramos con la misma óptica el pasado, lo estamos perdiendo muchísimo. Creo que esto es un ejemplo. A mí se me ocurrió una vez, digo, pensarían que eran adoradores, porque a veces vemos determinados restos y dices, ¿qué eran? Si eran adoradores de los lagartijas. No te preocupas por el simbolismo, no te preocupas por el mensaje, si lo dejaron ahí, porque había un mensaje detrás. Es más digno decir, no sé, que intentar dar una explicación a algo que no sabemos. Que no nos pase a nosotros. O sea, dejemos constancia de eso para que en el futuro no cometan el mismo error y pensar que éramos adoradores de rectángulos negros, además.